Romanos, capítulo 8, por favor, donde hemos dado lectura hace un momento. Vamos a estar, de alguna manera, es como si estuviéramos interactuando con el apóstol Pablo. Vamos a hacernos preguntas y déjeme decirle, hermano, que el día, que eso lo voy a mencionar en un momento, pero antes, yo quiero pasar, bueno, no yo en realidad, quien lo va a hacer es Roy, así que Roy, yo voy a pedir que él pase, es un comercial, hermanos, que muchos quizá van a recordarlo, pero más que recordar el comercial, yo quisiera que estén atentos a lo que dice la persona en el comercial, ¿sí? Así que es como una pequeña ilustración que quiero dar al inicio. Por favor, Roy. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pase lo que pase, sé que todo va a estar bien. La vida está llena de peligros que no podemos evitar. Preocúpate menos. Rimac. Todo va a estar bien. ¿Cuántos han recordado ese pequeño comercial? Todo va a estar bien. ¿Recuerdan? Era una empresa aseguradora y a cualquier cosa que te pase, sea un accidente, sea una eventualidad, todo lo que uno puede imaginarse en cuanto a desastres inclusive, bueno, podíamos contar con ese seguro de esta empresa, ¿no? Pero escucharon lo que dijo el señor en off. Él dice, vivimos en un mundo lleno de peligros, ¿no es cierto? Y es así, hermanos, es así. Y justamente, bueno, esta propaganda tiene mucho de cierto porque vivimos en un mundo lleno de peligros que no podemos evitar. Pero, ¿sabes? No solamente este comercial te dice que todo va a estar bien, ¿no? Con su seguro que tú aportas mensualmente y te va a sacar de apuro. No solamente esto, Dios te dice también que todo va a estar bien. Él también te dice que todo va a estar bien y lo dice porque Él conoce el pasado, presente y futuro. Todo va a estar bien. Entonces vamos a ir a su palabra y la palabra de Dios, hermanos, no es ajena a esto. Desde la caída de nuestros primeros padres, el pecado entró a este mundo y justamente esa es la consecuencia. Vivimos en un mundo caído, el pecado echó a perder todo, distorsionó todo y sin dejar de mencionar el primer pecado que se llevó a cabo en los cielos, tal como lo dice la Escritura, por Satanás, el orgullo, hermano, y luego Adán, obviamente, y Eva, nuestros primeros padres, desobedecieron y hasta ahora acarreamos las consecuencias. Todo lo que usted pueda observar, contemplar a su alrededor, todo lo que estamos viviendo es a consecuencia del pecado que hoy estamos viviendo. Y es precisamente que a causa del pecado, hermano, todo el género humano nace con un yugo de dolor, de enfermedad, de muerte y de sufrimiento. Todo eso lo arrastramos desde un principio. Esto no es nada nuevo. Ni siquiera espere que esto un día se arregle. Siempre lo he dicho y la Biblia dice que esto va a seguir de mal en peor. Esto va a seguir empeorando. Hermanos, desde ese momento, desde la caída, desde que todo se echó a perder en la creación, en el huerto del Edén con la caída del hombre, desde ese momento, hermanos, Dios ha ido buscando, Dios ha ido llamando al hombre para que vuelva a él en arrepentimiento. Dios ha hecho eso durante todos estos más de 4.000 años, pero Dios siempre buscando al ser humano. Pero lo interesante de todo esto, hermanos, es que Dios mismo gestó, Dios mismo organizó todo esto desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía predestinado, ya tenía todo anticipado, todo lo que iba a suceder. Así que podemos descansar en su soberanía, podemos descansar en ese Dios soberano. Todos recordamos aquel 15 de marzo del año 2020. Todos recordamos aquel día, podemos recordar el instante inclusive donde todo el mundo fue sacudido por esta pandemia. Algunos, definitivamente, la mayoría decían, ¿qué es esto? ¿Qué es pandemia? ¿Qué es COVID? Y tantas cosas más.
Para algunas otras personas, tal vez de mayor edad, ya sabían lo que era una pandemia, pero para esta generación sorprendió. Para muchos, permítanme por favor, les movió el piso, le cambió sus agendas. Todo el mundo fue sacudido por esta pandemia. Esto fue lo que sucedió. Ahora, ¿solamente la persona que no conoce a Dios, solamente el incrédulo fue movido por esto? No, hermanos, hasta el mismo creyente fue sacudido por ello. Y lo que vamos a estar meditando en este momento, hermano, es lo que debe primar en nuestro corazón. Es la esperanza que usted y yo debemos tener. Como repito, el cristiano también fue sacudido por esta pandemia. Muchas preguntas vinieron a su mente, dudas. Algunos sí, muchos se fortalecieron en el Señor y sabían lo que estaban pasando y sabemos lo que está pasando. Pero muchos otros llegaron a dudar inclusive si Dios existía. Algunos llegaron a pensar, ¿esto está permitiendo Dios? O sea, hermano, si uno comienza a investigar, vas a encontrarte con respuestas, con reacciones de cristianos que nos llaman la atención. ¿Cómo es que en ese momento su fe llegó a decaer, su confianza en Dios? Y obviamente no es para menos, y lo seguimos viviendo hasta ahora. Pero son una de las cosas que se comenzó a vivir a partir del 15 de marzo. Lo que yo quiero en esta mañana, hermanos, es demostrar con la palabra de Dios que el cristiano, escúcheme bien, el Hijo de Dios, el creyente, aquel que es nueva criatura en Cristo, nada le debe mover. Porque Dios dice que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Si uno analiza un poquito este libro de Romanos, ahora quiero hacer una aclaración. Los capítulos y versículos no son inspirados por Dios, ¿ok? Eso lo podremos ver en otra clase, en fin, más adelante. Pero lo que sí es inspirado, obviamente, es el contenido, es la palabra de Dios lo que está en la Biblia. Capítulos y versículos no son inspirados, pero hay algo interesante en este capítulo, hermanos, cuando estamos estudiando. Este capítulo de Romanos, capítulo 8, exactamente está en el medio. Usted sabe que Romanos tiene 16 capítulos, ¿no es cierto? Y este capítulo está en el centro precisamente. A este libro de Romanos se le ha llamado o se le ha catalogado como la carta magna del cristianismo. Es la constitución política, por decirlo así, del cristiano. Es la carta magna. De esa manera se le ha llegado a catalogar este libro. El apóstol Pablo llena de teología de principio a fin, de diferentes doctrinas, y tenemos en este libro doctrinas como la justificación, la elección, la predestinación, la doctrina del pecado, la doctrina del hombre, la doctrina del infierno. Se habla también de la misma gracia. Eso predomina bastante en este libro. Este libro también inclusive responde a preguntas, ¿cómo es Dios? ¿Por qué los hombres rechazan a Dios y a su Hijo Jesús? ¿Qué es la gracia y qué función cumple? ¿Cómo puede un cristiano orar adecuadamente? ¿Qué tan importante es la unidad en la iglesia? O sea, muchas preguntas. ¿Cómo un pecador puede ser perdonado? ¿Cómo un pecador puede ser perdonado y a la vez justificado por Dios? Y trata temas, hermano, trata temas, por ejemplo, como el homosexualismo, el odio, el homicidio, la mentira, la desobediencia y un sinnúmero de temas. Es un libro, permítanme, exquisito. Tiene de todo este libro en realidad. Ahora, principalmente, hermano, este capítulo nos llama precisamente a la esperanza, a aguardar con gran expectativa nuestra glorificación. Y esa glorificación es en Dios, pero sobre todo, hermano, para aquellos que están en Cristo, aquellos que son nueva criatura, aquellos que reconocieron a Cristo como Señor y Salvador. El tema de esta mañana lo vamos a llamar así: todo va a estar bien. Y lo vamos a dividir en dos partes. Lo vamos a dividir en dos partes, por favor. Del versículo 28 hasta el versículo 34, vamos a ver de que todo va a estar bien porque tenemos la seguridad de nuestra salvación. Se puede anotar este primer punto: porque tenemos la seguridad de nuestra salvación. Ok, entonces vamos a dividirlo. Y la segunda parte, la segunda va a ser del versículo 35
hasta el versículo 39. Todo va a estar bien porque tenemos la seguridad del amor de Cristo en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. ¿Ok? Entonces vamos a empezar en esta mañana con el primer punto. Yo sé que todos tienen sus Biblias ahí, sean físicas como la que tengo acá yo, o también algunos pueden tener sus celulares. El punto es que cada uno tenga su Biblia a la mano. Vamos a estar meditando versículo tras versículo, pero por ahí en algún momento estaré citando algunos versos para que usted pueda anotarlo y posteriormente usted pueda seguir también su estudio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el primer punto en esta mañana. Todo va a estar bien porque tenemos la seguridad de nuestra salvación. Ahora, para asegurarnos de estas verdades, hermano, y sobre todo que está dirigido a creyentes, vamos a ver el contexto, ¿ok? Vamos a ver los versículos 1. Vamos a empezar con el versículo 1 del capítulo 8, por favor. Versículo 1. Dice así. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, Papito. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. Verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 19, por favor. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y versículo 21 dice, perdón, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Estos versículos nos demuestran que está dirigido básicamente y directamente, hermano, a hijos de Dios, a creyentes. Y eso lo vamos a seguir viendo en estas líneas. Ahora, Pablo, guiado justamente por el Espíritu Santo, siendo inspirado por él, empieza dándonos una gran esperanza. En el versículo 1 que acabamos de leer hace un ratito, capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues. Esta frase, hermano, ahora pues, marca una declaración de una conclusión que corresponde a los 7 primeros capítulos que le anteceden. Pablo está llegando a una conclusión. Él dice, ahora pues, dice, ninguna condenación existe para los que están en Cristo Jesús. Y esos 7 capítulos anteriores se enfocan en la justificación por la gracia, solamente por la gracia. Y esta gracia, hermano, es hecha posible por el poder de la gracia de Dios. Por lo tanto, hermanos, es a través de la muerte de Cristo que Dios provee justamente el camino de salvación. Y para los que depositan su confianza en Cristo y en lo que Él ha hecho en favor de ellos. Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De esa manera podemos tener esa esperanza. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Dice el versículo 28, por favor. Vamos a empezar a leer desde ahí ahora. Versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Si queremos entenderlo un poco mejor, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien. Todas las cosas cooperan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una vez más, y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan, todas las cosas cooperan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, quiero que analice usted, quiero que usted vea el mismo versículo y dice, y sabemos. Pablo no está diciendo, quizá a los que aman a Dios, suponemos que a los que aman a Dios, imaginamos que a los que aman a Dios, yo creo que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No, Pablo no dice eso. Pablo tiene la plena certeza y estamos convencidos, dice Pablo. Los que aman a Dios, hermano, tienen la certeza, tienen la seguridad que Dios mismo da, que todas las cosas van a cooperar para bien. Todas y cada una de las cosas que le acontezcan al creyente, que le acontezca al cristiano, al Hijo de Dios, sea bueno, sea malo, todas y cada una de estas cosas va a cooperar y va a ayudar para bien. Ahora, el texto no está diciendo, hermano, que todo nos irá bien. Qué bonito, ¿no? Se imagina un mundo para el cristiano color de rosa, que todo vaya bien, hermano. El texto no dice que a los que aman a Dios todo le va a ir bien. Porque a veces se ha leído, y yo quiero confesarles algo en esta mañana. Vamos a empezar con la secuencia de las confesiones del pastor. Cuando era adolescente, yo leí este pasaje y yo decía, wow, todo me va a ir bien. Y lo leí así en un principio. Y yo cómo me gozaba con este verso. Pero fue avanzando, hemos ido avanzando, y dice, todos los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, una vez más, el texto no dice que el cristiano no sufrirá, que el cristiano no pasará pruebas, que el cristiano no sufrirá dificultades, que todo va a ser color de rosa. No, eso no dice el texto. Dice, debemos tener la seguridad, hermano, de que todo lo que acontezca en nuestras vidas, sea bueno, sea malo, sea agradable o desagradable, llámense problemas financieros, llámense la pérdida de un ser querido, llámense la buena salud o la mala salud, o hasta la misma muerte, hermano, todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. En algún momento, hermanos, de nuestras vidas como creyentes, seguro que hemos renegado contra Dios, nos hemos enojado con Él y hemos dicho, ¿por qué me pasan estas cosas? Dios, ¿por qué eres injusto conmigo? ¿Por qué me está aconteciendo todo esto? Y hermanos, es probable que Pablo tenga en mente nuestro bien durante esta vida presente, así también como el bien futuro en la vida venidera. Hermanos, sin importar lo que suceda en nuestra vida, sin importar lo que acontezca, pase lo que pase, mientras seamos sus hijos, la providencia de Dios va a utilizarlo sea para nuestro beneficio temporal, como también para el eterno. Pero Dios se va a encargar de ello. Hermano, por experiencia propia, y yo sé que ustedes también habrán pasado esto, pero Dios, hermano, a veces nos librará de tragedias. A veces lo va a hacer. Y otras veces, hermano, nos va a enviar a atravesarlas con el propósito de acercarnos más a Él. No esperemos que todo vaya bien. El cristiano, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y eso es lo que vamos a pasar. Otra vez, Dios quizá en algún momento nos va a evitar una tragedia, pero a veces también nos va a hacer pasar por en medio de ella para fortalecer nuestra fe, para madurar en Él, para acercarnos mucho más a Él. Ahora, vamos a preguntarnos en esta mañana, ¿quiénes son esos que gozan de esta seguridad? Porque dice, y sabemos, es decir, estamos seguros, estamos convencidos, nada nos mueve de eso. Pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son, hermanos, esos que gozan de esta seguridad?
Y el versículo 28 dice una vez más, y sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman a Dios. Es decir, todos aquellos que han rendido su vida a Jesucristo y han sido salvados por Él. Todos aquellos que tienen a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, para ellos todas las cosas les van a ayudar o van a cooperar para bien. Y la pregunta, hermanos, cae por sí sola. ¿Por qué estas personas aman a Dios? Porque ahí dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Pero ¿por qué estas personas aman a Dios? ¿Por qué? ¿Les nació del corazón? ¿Tuvieron la iniciativa? ¿Dijeron, bueno, yo voy a amar a Dios? Sí, yo amo a Dios. Permítame citarles, por favor, Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Usted puede anotarlo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19 dice, nosotros le amamos a Él. Amén. Qué bueno. Sí, nosotros le amamos a Él. Pero no, hay una razón. Nosotros le amamos a Él porque Él, Dios, nos amó primero. Nosotros le amamos a Él, amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Hermano, ese amor no puede originarse en nosotros. Se origina en Dios, nace en Dios. El amor a Dios es dado por Dios mismo. Si usted retrocede unas páginas, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 5, por favor, usted puede buscarlo ahí. Romanos capítulo 5, versículo 5. Retrocede unas 2 páginas nada más y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, ¿el amor de quién? De Dios, ha sido derramado en nuestros corazones. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, la Biblia nos dice claramente que el amor es de Dios. Y por lo tanto, el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Y es más, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermano, nosotros somos capaces de amar por la única razón de que Dios nos amó primero a nosotros. Esa es la única razón, hermano, por la que podemos usted y yo amar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Es por eso que podemos amar a Dios. De Él nació, de Él es el amor, Dios es amor, y por eso que podemos decir ahora, y sabemos que a los que aman a Dios. Ahora, cabe preguntarse, vamos a hacer otra pregunta. ¿Por qué saber que todo obrará para bien? ¿Por qué saber eso? ¿Por qué debo tener esa seguridad de que todo cooperará para bien? ¿Por qué debo estar seguro de eso, de que todo me va a ayudar para bien? Y Pablo responde, es como si estuviéramos interactuando con él. Pablo, dame un argumento, el por qué yo debo saber de que todo me va a ayudar para bien. ¿Por qué debo tener esa seguridad, Pablo? Y Pablo responde, sigamos leyendo, versículo 29, por favor. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es como si Dios nos estuviera diciendo, porque antes que tú me amaras, yo te amé. Antes que tú pongas tu mirada en mí, yo había puesto mi mirada en ti. Antes que tú pensaras en mí, yo había pensado en ti. Antes que tú me conocieras, yo te había conocido de antemano. Dice el versículo, porque los que antes conoció, a los que antes conoció. En otras palabras, hermanos, Dios había decidido de antemano relacionarse de una manera íntima, personal, amorosa con cada uno de nosotros. ¿Y dónde comienza todo esto?
¿Sabe dónde comienza, hermano, todo esto? Donde tú ni yo existíamos. Y escuche lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Usted puede anotarlo, o si tiene rapidez bíblica, búsquelo un momento en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Todo esto se origina en la eternidad pasada. Mire lo que dice Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todo esto se origina en el pasado, antes que Juan Pablo, antes que Miguel, antes que David, antes que Frank, antes que todos, hermanos, existiéramos. Esto se originó, esto se gestó antes de la fundación del mundo. Pablo dice claramente, porque a los que antes conoció. Es necesario, hermano, aclarar de que el hecho de que Dios conozca de antemano todas las decisiones que hará cada ser humano en su vida, no quiere decir que él haya determinado de una manera arbitraria estas mismas cosas. Mucho menos, hermano, que haya elegido arbitrariamente a unos pocos seres humanos para salvación y a otros para condenación. Es un tema que más adelante también podríamos tratar, el calvinismo, de lo cual yo no estoy de acuerdo. El calvinismo dice que Dios ha escogido a unos para salvación y a otros para condenación. Y no es así. No es así. Entonces, hermano, en cuanto a la salvación del hombre, la presciencia, es decir, el conocimiento previo de Dios, nos dice que Él conoce quienes aceptarán o rechazarán a Cristo. Pero ojo, no nos dice que Él conoce quiénes, o mejor dicho, no nos dice que Él, que Dios mismo, predestine, que Dios determine, o que Dios decrete, o que Dios obligue o seleccione de una manera particular a algunos seres humanos al cielo y otros al infierno. Pero Dios decidió de antemano, Él conoció de antemano, Él decidió desde ya, desde antes, hermano, de la fundación del mundo, tener una relación personal, íntima, especial, amorosa con cada hijo suyo. Con cada uno de nosotros. El calvinismo, hermano, dice, y permítame que tengan que tomar hacer esta explicación, pero el calvinismo dice de que el hombre no tiene nada bueno. Nada, no, absolutamente nada. Y que no puede llegar a Dios. Pero hermano, déjeme decirle una cosa. El ser humano, el hombre, después de la caída, todavía arrastra ciertas cualidades o ciertas características de Dios. No perfectas, pero todavía las arrastra. Todavía conlleva alguna de ellas. ¿Usted es capaz de amar? Sí, somos capaces de amar porque Dios es amor. ¿Amamos de una manera imperfecta? Sí, tal vez. ¿Podemos perdonar? Sí, también podemos perdonar, porque Dios es perdón. ¿Podemos hacer justicia en algunas cosas? También. ¿Podemos tener misericordia? ¿Podemos tener compasión? Sí. Hermano, hay ciertos rasgos que al hombre, al ser humano, todavía, por esa razón de arrastrar ciertas cualidades, todavía puede llegar a conocer al Señor. Y eso vamos a verlo más adelante. ¿Cómo es que logra el ser humano llegar a Dios? ¿Cómo es que llega o cómo hemos llegado a ser salvos en algún momento? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermano, Dios respeta la libre elección que Él mismo ha otorgado al ser humano y por lo mismo no nos obliga a creer en Él. De otra manera, hermanos, seríamos, ¿qué cosa? Robots, ¿no? Seríamos autómatas, ¿no? Y ahí estaríamos recto, andando y obedeciendo a una voz. ¿Hay un libre albedrío? Definitivamente que sí. Ahora, no solo nos conoció
no solo nos amó, dice el versículo, sino que también nos predestinó. Este es un tema, obviamente que no voy a entrar a detallarlo, pero es un tema bastante controversial, muy discutido, ha habido divisiones por este tema, pero no va a ser mi intención ahorita, no voy a exponerlo. Pero hermano, la predestinación está ligada, está unida a quienes conoció de antemano, es decir, a los creyentes. En otras palabras, hermano, Dios puso, para entender la palabra predestinar, Dios puso un cerco alrededor de nosotros. Él estableció límites para que nosotros no podamos salir de ellos. Dios ha predeterminado desde la eternidad pasada el destino de cada persona que cree o que llega a creer en Él. No podemos ufanarnos, no podemos vanagloriarnos de decir, yo buscaba a Dios de muchas maneras, por eso estoy aquí ahorita con ustedes. No podemos decir, yo encontré a Dios en este lugar y por eso me quedo acá. Yo decidí amar a Dios, por ello estoy aquí. No podemos vanagloriarnos de eso, hermano. Hoy en día, hermano, da la impresión, hoy en día da la impresión de que la salvación está condicionada a la decisión por Cristo que hace una persona. Pero no. Nosotros, hermano, no somos cristianos a causa de lo que hayamos decidido respecto a Cristo, sino debido a lo que Dios decidió con respecto a nosotros antes de la fundación del mundo. Nosotros estamos en capacidad de escogerle, de escoger a Dios únicamente porque Él nos escogió primero. La Biblia dice, según el puro afecto de su voluntad. Y Pablo más adelante esa misma verdad la expresa en Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1 dice, en quien tenemos redención, rescate, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hermano, nosotros no buscábamos a Dios. Nosotros no amábamos a Dios. Nosotros no encontramos a Dios. Él nos buscó, Él nos amó, Él nos encontró. Todo parte en Él. Todo parte de Él. ¿Y para qué? Hagámonos esta pregunta, leyendo el versículo. ¿Y para qué? Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, número 1, y para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y para qué nos escogió? Bueno, respondamos, es para conformar los creyentes a Cristo. Para conformar los creyentes a Cristo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, hermanos, seremos semejantes a Cristo en un sentido corporal. Un día el Señor dice en Filipenses 3:21, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice Filipenses 1:21. Oh, pastor, no sabe cómo me molesta esta columna. Me duele el riñón. Ya no aguanto este dolor de callos. Mire cómo me tiene este malestar. Mire cómo estoy ahora. Mire todo lo que... Hermano, todo eso se acabará. Todo eso se acabará. Llegaremos a la semejanza de Cristo. Y Juan, el apóstol, también dice en 1 de Juan, capítulo 3, verso 2, dice, amados, siempre Juan tratando con cariño, ¿no? A los hermanos, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Por qué nos escogió? ¿Para qué nos escogió? Para que nos conforme a la imagen de Cristo.
Por lo tanto, hermano, la imagen de Dios que fue deteriorada en el hombre por el pecado, ahora es restaurada. Ahora es restaurada en Cristo. Y Cristo es la imagen perfecta y absoluta de Dios, hermano. Y esto es algo progresivo que logramos a través de la santificación. Aquellos que han llevado Faro 2, aprendemos algo ahí. Dice que debemos pensar, que debemos sentir y que debemos actuar como Cristo. Debemos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo para ser semejantes a Cristo. ¿Y cuál es el otro propósito? Para dar a Cristo la preeminencia. Dice el versículo 29, la última parte, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿y quién más podría tener o dársele la preeminencia si no solo a Jesús? Es obvio, ¿no es cierto? La Biblia dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermano, debemos recordar que el propósito supremo de Dios en traer a los pecadores a la salvación es glorificar a su Hijo Jesucristo, haciéndole preeminente en el plan divino de redención. Ese es el propósito. Una vez más, hermano, el propósito primordial de Dios en su plan de redención fue de hacer de su amado Hijo el primogénito entre muchos hermanos, en el sentido de que Cristo posea una preeminencia única entre los hijos de Dios. Porque esto no se trata de nosotros, hermano. Esto se trata de la gloria de Dios. Se trata solamente de Él. Los que confían en Dios, hermano, se convierten en sus hijos adoptivos. Y Jesús, hermano, el verdadero Hijo de Dios también. Y en su gracia, hermano, se digna a llamarnos sus hermanos y hermanas en la familia divina de Dios. Qué privilegio más grande que Cristo nos llame sus hermanos, sus hermanas. ¿Se imaginan esa familia tan grande y numerosa, hermano? Nuestro propósito último, hermano, como hijos redimidos de Dios, será pasar la eternidad adorando y rindiendo alabanza al amado primogénito de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. ¿Cuánta seguridad hay de nuestra salvación aquí? ¿Todavía hay duda? ¿Todavía quedan ciertos vacíos tal vez? Podemos decirle a Pablo, dinos algo más, queremos más argumentos de por qué la seguridad de que todo nos ayuda para bien y que nuestra salvación esté segura. ¿Qué otra cosa hay más que decir, Pablo? Mire el versículo 29, por favor. Versículo 29 y 30, y el versículo 30 ahora. Dice el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30, y a los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Wow, ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos entenderlo? Hermano, lo que Pablo hace aquí es trazar, es delinear el progreso del plan de salvación de Dios. ¿Y sabes cómo lo hace? Lo hace a través de 5 elementos que como algunos comentaristas le llaman como 5 eslabones. 5 eslabones en la cadena de la obra salvadora de Dios. ¿Y sabes qué, hermano? Estos eslabones no son cualquier eslabón. Son irrompibles. Son irrompibles. No se pueden romper, no se pueden desprender el uno del otro. Está bien bien unidos estos eslabones. Lo que vemos primeramente es el conocimiento previo de Dios, o sea, su presencia, vemos la predestinación, vemos el llamamiento, vemos su justificación y por último vemos la glorificación. Porque a los que antes conoció, ¿a qué se refiere esto? Bueno, su presencia, y en la eternidad pasada, hermano, Dios conoció de manera íntima y con un propósito definido a personas para que formasen parte de su propósito eterno, es decir, su salvación.
La predestinación. Ahí dice claramente, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, hermano, Dios señaló límites, puso un cerco alrededor de las personas en quienes quiso establecer o determinar la meta y destino para el que fueron elegidos. En otras palabras, hermanos, Dios ya lo predeterminó de antemano. Él ya lo decidió de antemano. Nadie puede hacer nada. Y sigue diciendo, verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Estamos hablando acá de un llamamiento. El llamamiento al que se refiere este verso, hermano, es el llamamiento eficaz de parte de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el llamamiento eficaz? Bueno, esto se hace usando la predicación del evangelio, de las buenas nuevas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, somos salvados. ¿Por qué? Porque Dios, dice segunda de Timoteo 1:9, dice, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermano, de principio a fin, hermano, nuestra salvación es la obra de Dios, no nuestra. Por lo tanto, hermano, resulta imposible, hermano, por medios humanos deshacer lo que Él ha hecho. Esa es la base de nuestra seguridad. Y sigue diciendo el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. La justificación, hermano, en una definición muy breve, es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. Así de sencillo. Es decir, que por la muerte de Cristo, hermano, hemos sido declarados justos. Éramos culpables y fuimos declarados justos. Dios justifica a los que reciben el llamamiento. Cada vez que usted ha escuchado el evangelio, el momento que usted escuchó el evangelio, el momento que yo oí el evangelio, hermano, Dios comenzó a obrar a través de su Espíritu Santo. Nos convenció de justicia, juicio y pecado. Y ahí se produce ese llamamiento eficaz. Y por lo tanto, Dios nos justifica. Hermano, la justificación sucede cuando Dios declara que quien ponga su fe en Cristo es justo. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, hermano, Jesús se convirtió en nuestro sustituto en la cruz para que nosotros pudiéramos ser hechos justos ante Dios. Éramos culpables, pero Dios nos ha declarado justos. Y todo esto proviene de Dios, hermanos. El habernos conocido de antemano, el habernos predestinado, el habernos llamado, el habernos justificado y es más, el habernos glorificado. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Dice Romanos 3:27. Retroceda unas hojas, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 27. Retrocedan unas 3 hojas, por favor. Romanos 3:27 dice, si ya llegaron, dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Hermano, todo es para la gloria de Dios. No podemos jactarnos de nada. No podemos gloriarnos de nada. Y a los que justificó, dice el versículo 30, una vez más, dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando Pablo dice, a los que justificó, a estos también glorificó, hermano,
está Pablo de nuevo haciendo énfasis en la seguridad eterna de nosotros, los creyentes. Es decir, nadie, hermano, nadie a quien Dios conozca de antemano dejará de ser también predestinado, llamado, justificado y al final glorificado. Hermano, como hijos de Dios, como creyentes, sabemos con absoluta certeza que nos aguarda un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice la Escritura. Y el tema de la gloria, hermano, es muy recurrente en esta carta de Pablo a los romanos. Romanos 5.2, por favor. Romanos 5.2. Romanos 5.2 dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 8.18 dijo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este versículo lo he dicho muchas veces, creo. Yo le he dicho a mi esposa y le he dicho a la iglesia, el día que yo parta de esta tierra, póngame en mi epitafio ese versículo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo, hermano, anticipaba también con gran expectativa la llegada de aquel día maravilloso. Dice Romanos 8:21. Sigan unos versículos más adelante. Dice Romanos 8:21. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por último, hermano, Pablo también escribió a los tesalonicenses que nuestra glorificación definitiva es el propósito mismo por el cual somos redimidos. Dice segunda de Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, es interesante observar el tiempo en que están estos verbos. Si usted ha leído el versículo 30 o desde el 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Si usted ve en estos verbos, hermano, está en tiempo pasado. Y usted dirá, ¿pero cómo? Y hemos sido también glorificados, pero ¿no se supone que eso es un acto futuro? ¿Eso no será más adelante que seamos glorificados? Hermano, Dios ya lo da por hecho. Dios ya da por hecho. La glorificación es algo futuro. Todavía no sucede, pero Dios en su eternidad, hermano, Él ya lo dio por hecho. Hemos sido llamados, predestinados, justificados y hemos sido glorificados en Cristo. Qué hermosa verdad, hermano. Estamos seguros en Cristo. Los versículos 31 y 32, por favor, dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32. El que no escatimó, el que no guardó, no se reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esta es una pregunta, hermano, para leerlo con un énfasis muy interesante. Dice Pablo claramente, ¿qué pues diremos a esto? En otras palabras, ¿qué podemos decir ante todas estas maravillas que Dios nos está diciendo ahorita en estos versos? ¿Qué podemos decir ante todo esto, dice Pablo? ¿Qué podremos decir ante esa seguridad que Dios nos da respecto a nuestra salvación? Y por supuesto también ante todo aspecto de nuestra vida. ¿Qué podemos decir ante eso? ¿Qué argumentos podemos decir ante eso? Y sigue diciendo, puesto que Dios es por nosotros, es decir, está a nuestro favor, ¿quién contra nosotros?
O en otras palabras, ¿quién podrá estar en contra nuestra? ¿Quién? No hay nada ni nadie que pueda robar nuestra salvación. ¿Sabes por qué, hermano? Porque tendría que ser más grande o tal vez más poderoso que Dios mismo. Porque Dios es tanto el dador como el sustentador de la salvación. Mía es la salvación, dice el Señor. Por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, podrán perseguirnos, podrán encarcelarnos, incluso privarnos de la vida misma. Y de paso les voy diciendo, vayamos preparándonos para eso. Pero esas acciones son temporales, hermano. Mientras que la vida que poseemos, que Cristo nos ha dado, es eterna. Es eterna. Recuerden, vamos a ser perseguidos, vamos a ser encarcelados. Que no les sorprenda si yo digo voy a empezar el culto presencial, síganme los que quieran seguirme, tomando todas las previsiones. Obviamente hay un pastor que en Estados Unidos ya lo encarcelaron hace poco. No se sorprenda, hermano, si esto sucede. Solamente prométanme que me van a ir a ver a la cárcel cualquier momento. Pero hermano, todos esos eventos que podamos pasar son temporales, hermano. Son temporales. Si Dios es con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo. Pregúntese, hermano, en esta mañana, hermano en Cristo, pregúntese, ¿existe alguien más fuerte que Dios? ¿El creador de todas las cosas y todas las personas que existen? ¿Hay algo más poderoso que él? Y ante estas insinuaciones, Pablo plantea la siguiente pregunta y viene en el versículo 32. Dice, el que no escatimó, es decir, no se guardó, no se reservó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Quiero dar el crédito a estas preguntas de un teólogo que hace respecto a este versículo. Él dice, ¿cómo podría ser posible que Dios estuviera dispuesto a sacrificar a su propio hijo por amor a quienes creen en él y después expulsar de su familia y de su reino a algunos de esos creyentes comprados por precio de sangre? ¿Acaso Dios haría menos por los creyentes después de haber sido salvados en comparación a lo que hizo por ellos antes de su salvación? Dice este famoso teólogo estas preguntas. Hermano, la Biblia dice claramente, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es decir, hermano, quien da lo más grande, hermano, sin duda estará dispuesto a dar lo más pequeño. Sin duda. Hermano, si alguien a usted le da $100, qué bonito suena, ¿no? Si alguien le da $100, hermano, de hecho, hermanos, que no va a rehusar darle 25 centavos si realmente lo necesita. Si Dios dio lo más grande a su hijo, hermano, Dios nos ha dado el más grande don, su hijo. Por lo tanto, hermano, no va a pensarlo dos veces para darnos los dones menores. Hermano, la expresión todas las cosas de este versículo que estamos leyendo ahorita aquí, dice el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? La expresión todas las cosas de este verso, hermano, no se refiere necesariamente a todas las cosas que podríamos desear, definitivamente, porque a veces lo que deseamos no es bueno para nosotros. Antes, más bien se refiere a necesidades auténticas. Pablo, hermano, Pablo dijo
a los filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto incluye necesidades materiales. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, es decir, las necesidades básicas de la vida, os serán añadidas. Hermano, todas las cosas abarca sobre todo las necesidades espirituales. Lo que necesitamos para hacer lo que debemos ser y para hacer lo que debemos hacer. Esto es, hermano, las cosas que necesitamos para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Si Dios nos dio a su Hijo, ¿no nos dará también con Él todas las cosas, hermano? Versículo 33 y versículo 34. Seguimos avanzando. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34. Una pregunta parecida. ¿Quién es el que condenará? Una vez más, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Pablo lo que está haciendo aquí, está usando unos términos jurídicos, términos legales. ¿Quién hará algún cargo legal contra personas tales como los escogidos de Dios? Dice Pablo. Hermanos, el mundo y Satanás están presentando continuamente acusaciones contra los escogidos de Dios. Siempre, hermano. Pero esas acusaciones, iglesia, son insignificantes para el Señor porque Él es el que justifica, el único que decide quién es justo delante de Él. Y hermano, definitivamente los que mejor nos conocen, ahí está tu esposa, está tu esposo, tu hijo, tu hija, los que mejor nos conocen, hermanos, están conscientes de que no somos perfectos. ¿Cierto o no? Sí, de hecho que sí. Son los más conscientes de que no somos perfectos. Y aquellos a quienes no les gustamos, no les caemos bien, hermano, están ansiosos, deseosos por señalar nuestros defectos. Nuestra lista, hermano, podría incluir de repente nuestros corazones, dice Primera de Juan, que también nos acusan, y nuestras conciencias también, dice Romano 2:15. Pero, hermano, hay que aclarar algo. No es que las acusaciones hechas por Satanás en contra de los creyentes y el mundo incrédulo siempre sean falsas. No. El hecho de que todavía no estamos exentos de pecado, hermano, es obvio. Nuestras almas han sido redimidas. Nuestros cuerpos todavía no. Hermano, no obstante, incluso cuando una acusación contra nosotros es cierta, hermano, nunca es razón suficiente para la condenación. Nunca. Porque todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, hermano, han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Y ahora estamos vestidos y cubiertos completamente por su justicia. Nadie nos puede acusar ni condenar. ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? A veces hasta nosotros mismos seremos capaces de condenarnos o de acusarnos. Ay, Dios me habrá perdonado tal pecado, lo que hice ayer, lo que dije antes de ayer y lo que pensé. Y a veces sucederá también eso, que seremos continuamente nosotros mismos acusados. Hermano, nada. Dios es el que justifica. Él es el que justifica. Ahora, mire lo que ha hecho Jesús y mire lo que sigue haciendo Jesús. Mire Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice, verso 34, Cristo es el que murió por nosotros. Llevó sobre sí mismo la culpa de nuestros pecados, hermano. Él resucitó, dice,
Dice el versículo 34, más aún, el que también resucitó de entre los muertos como prueba de que Dios lo aceptó a él y su sacrificio, hermano, y como garantía también de nuestra propia resurrección. Ascendió a los cielos, hermano, dice, ascendió y ahora está sentado a la diestra de Dios. Hermano, eso es una posición de autoridad del Hijo de Dios, por sobre todo. Cristo es el que murió y Pablo no se detiene. Más aún dice, ojo, escuchen, el que también resucitó. Ojo, el que también está a la diestra de Dios. Me olvidaba, dice Pablo, el que también intercede por nosotros. Hermano, mira todo lo que ha hecho y sigue haciendo por nosotros, sus hijos, los creyentes. Jesús. Si bien es cierto, hermanos, la obra de expiación quedó completa, quedó consumada, hermano, el ministerio continuo de intercesión por los salvados, por los creyentes, a través de su sacrificio, hermano, esto va a continuar sin interrupción hasta que cada alma redimida esté segura en el cielo. Hebreos 7:25 dice, Jesucristo puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No de vez en cuando, sino siempre interceder por ellos. Primera de Juan 1:9 y capítulo 2, verso 1, dice, incluso, hermano, cuando pecamos, escuchen bien, cuando pecamos después de ser salvos, ojo, no digo cuando practicamos el pecado, sino cuando pecamos. El cristiano puede pecar, sí peca, pero no puede estar practique y practique el pecado. Ahí es un poquito delicado el asunto. Hay que revisar nuestra salvación. Pero dice claramente 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y capítulo 2, verso 1 dice, que tenemos abogado en él, tenemos abogado para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Hermano, él intercede hasta ahora por nosotros. Y este abogado es justo, no es un abogado corrompido, no es un juez que se vende. Es un abogado justo que tenemos en los cielos, hermano. Él está sentado en esta posición de autoridad y él sigue intercediendo por nosotros hasta ahora, hermano. Cuando pecamos, nuestro Señor intercede a nuestro favor y acude a nuestra defensa. ¿En contra de quién? En contra de Satanás. Él es el acusador, dice, de los creyentes y de cualquier otro que traiga acusaciones contra nosotros, hermano. Pero ahí es Jesús. Entonces, hermano, todo esto, desde el versículo 28 hasta este versículo 34, vemos que todo va a estar bien porque contamos con la seguridad de nuestra salvación en Dios. No hay nadie quien pueda acusarte, no hay nadie que pueda condenarte. Dios es el que justifica. Cristo murió por ti, Cristo resucitó, Cristo hizo todo ello, hermano. Él está a la diestra de Dios y él intercede por nosotros. ¿Me habrá perdonado Dios? Segunda parte, para concluir. Todo va a estar bien. Y este es el segundo punto, por favor, pueden anotarlo. Porque tenemos la seguridad del amor de Cristo en cualquier circunstancia. Versículo 35, por favor, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Hermano, tiempos difíciles, tiempos de escasez, tiempos de angustia, de enfermedad, de persecución, nada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque la obra de Dios ya ha sido consumada. Así de simple, hermano. Nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Tribulaciones?
¿A qué se refiere esto de tribulaciones? Rápidamente vamos a verlo. Hechos 14:22 dice, Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano, debemos entender que el amor de Cristo está presente aún en la aflicción. Que este no es el resultado de haber dejado de ser amado por él, no, sino todo lo contrario. Además, hermanos, recordemos las palabras del Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si estamos pasando por momentos de aflicción, no significa que Dios o Cristo ha dejado de amarte, hermano, hermana. Si estás pasando por pruebas, no significa que Dios ha dejado de amarte. Ninguna de estas circunstancias que estamos viendo nos puede separar del amor de Cristo. La angustia, hermanos, en momentos de apuro, de ansiedad, de dificultad, de temor, el Señor promete su presencia. Salmos 91:15 dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. No dice que va a enviar a su ángel Gabriel, a su ángel Miguel o al ángel cualquiera. No, él no va a enviar a ninguno. Él mismo estará. Hermano, ni la angustia nos puede separar del amor de Cristo. Persecución. ¿A qué se refiere con esto de persecución? Bueno, simplemente a toda aflicción por la causa de Cristo, hermano. Seremos perseguidos por su causa. Vayámonos preparando. Vayámonos preparando, hermano. Yo no estoy metiendo miedo con esto. Esto puede suceder cualquier momento ya. No es agradable. Y esta persecución puede ser intensa y el sufrimiento puede ser grande, llegando incluso, hermano, a arriesgar nuestras vidas. Podemos perder nuestra libertad, podemos perder nuestras posesiones, pero el Señor nos anima. En Mateo dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados, dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre. ¿Podremos, hermano, experimentar hambre en algún momento? Quizá, pero eso no significa que Cristo ha dejado de amarnos, hermano. Mira lo que dice Pablo, escuche, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermano, la persecución y el hambre seguido a esto puede ser una causa también. El hambre puede ser una causa de la persecución. Imagínense esa inestabilidad que podría crear. Pero ni eso, hermano, nos puede separar del amor de Dios, del amor de Cristo. Cuando habla acá también de desnudez, dice, no necesariamente se refiere a la falta de ropa, sino que sugiere a la idea de ser vulnerable o estar desprotegidos. Y sigue diciendo el versículo 35, dice, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Hermano, simplemente podemos estar o quedar expuestos, hermano, a riesgos en general. El peligro puede adoptar diversas formas, hermano. Pero en esas circunstancias, el amor de Cristo se hace manifiesto. El amor de Cristo siempre está presente. Y cuando hablamos de espada, hermano, simplemente es sinónimo de muerte. Espada simplemente es sinónimo de muerte. La imagen de la espada es de una acción que puede privar de la vida a un creyente, como sucede en otros países, hermano, a causa de la persecución. Eso está ocurriendo en otros lugares ya. Sí, está ocurriendo. Y Pablo sigue diciendo, en el versículo 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. En otras palabras, hermanos, los cristianos no deberíamos sorprendernos cuando tengamos que soportar el sufrimiento por causa de Cristo, hermano.
Pablo le aseguró a Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ojo, todos aquellos que quieran vivir piadosamente. Vamos a sufrir persecución, hermano. Pero hermano, lo que al final parece derrota es una victoria admirable, hermano. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de vencer sobre algunas cosas, sino sobre todas ellas. Las mencionadas en este versículo 35, tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, somos más que vencedores. Mire lo que dice el versículo 37. Antes, en todas estas cosas, ¿qué cosas? Tribulación, hambre, peligro, espada, desnudez y todo ello. Antes, en todas esas cosas, dice el Señor, somos más que vencedores. Pero hermano, tenemos esta super victoria, hermano, por medio de aquel que nos amó. Sí, somos más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó. A tal punto, hermano, que dio su vida por nosotros para que pudiésemos tener vida en él. Y Pablo, hermano, termina con un bello resumen y prácticamente respondiendo a su pregunta del versículo 35 que acabamos de leer, cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, etcétera. Y él dice en el versículo 38, leamos el versículo 38, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Permítame leerles, por favor, una versión diferente en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice así el versículo 38 de Romanos 8, dice de esta manera, estoy convencido de que nada podrá separar o nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Nada, hermano, nada. Usted sabe muy bien que la muerte es lo último que experimentamos en nuestra vida terrenal, ¿cierto? Pero ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Cristo. La Biblia dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Se ha apoderado el temor por el COVID. Y puede ser razonable ese temor. Muchos se están contagiando. Pero hermano, no vamos a morir solamente de COVID. Vamos a morir de cáncer, diabetes, atropellos, no lo sé. Vamos a morir de cualquier cosa, hermano. Pero tenemos nuestra seguridad. Tenemos nuestra seguridad en Cristo. Ni la muerte nos podrá separar del amor de Cristo. Nos cuidamos, nos protegemos, sí, pero hermano, no necesariamente vamos a morir de COVID. No, hermano. Dice la muerte, la vida. Pero la vida, pero se supone que pensamos en la vida como algo positivo. Pero hermano, precisamente es en nuestra vida presente, en la tierra, aquí, donde existe toda clase de peligros espirituales, hermano. Mientras estemos en esta vida, nos vamos a ver enfrentados a lo que dice el versículo 35, tribulación, hambre, desnudez, peligro y todo ello. Pero hermano, todo eso es efímero, todo eso es temporal en comparación con la vida eterna, con la eternidad misma, hermano. Por ahí escuché un artículo, leí un artículo hace pocos meses. Dice que esto de la pandemia de repente dura hasta el 2024, más o menos. Pero hermano, comparado con la eternidad, con lo que podamos vivir, con lo que podamos sufrir, con cada aflicción, prueba, todo lo que podamos tener en comparación con la eternidad,
Es que la Biblia también lo dice, lo hemos leído hace un momento. Dice claramente, porque yo estoy por cierto, tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan, no son dignas de compararse, dice, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todo lo que podamos pasar aquí, hermanos, no tiene nada de comparación con lo que viene más adelante. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Mire lo que dice Pablo, nada, otra cosa creada, cualquier cosa que pueda existir, nada, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, no existe nada en cualquier parte, en cualquier tiempo, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra salvación, hermano, quedó asegurada por decreto de Dios mismo desde la eternidad, hermano, y seguirá asegurada por el amor de Cristo durante todo el tiempo futuro y a lo largo de toda la eternidad. Todo va a estar bien y no te lo da una empresa aseguradora terrenal, te lo dice Dios mismo, todo va a estar bien. Porque tenemos la seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús y porque también estamos seguros del amor de Cristo en cualquier circunstancia, hermano. Y esto ha sido para creyentes, porque así lo registra la Escritura, es para creyentes. Porque hemos sido conocidos por Dios, predestinados por Dios, hemos sido justificados por Dios y glorificados. Es para creyentes. Pero yo me dirijo en esta mañana al amigo o a la amiga que está en esta sala de Zoom tal vez, o que lo están viendo en Facebook también creo. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? A ti que todavía no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón. Usted, amigo, amiga, que todavía no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador. Usted que todavía no se ha acercado en arrepentimiento y decirle al Señor, me arrepiento de mis pecados y quiero que seas el Señor de mi vida, quiero que vengas a mi vida y quiero que tomes el control de mi vida, me arrepiento de mis pecados y vengo a ti, Señor. Cuando tú tomes esa decisión, recién vas a poder decir, a los que aman a Dios, todas las cosas me van a ayudar para bien, todas las cosas van a cooperar para bien. Pero qué hay de ti, amigo y amiga? Los que estamos en Cristo, dale gloria a Dios por esto. Todo va a estar bien, aquellos que estamos en Cristo. Pero ¿qué hay de aquel que aún no tiene al Señor? Así que termino en esta mañana dirigiéndome a aquellas personas que aún no conocen al Señor. Porque no lo hace Señor de tu vida. Se trata de cambiar tu eternidad. El que tiene al Hijo tiene la vida. Aquel que no tiene al Hijo no tiene la vida, dice la Escritura. Existe un cielo, pero también existe un infierno. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti, amigo y amiga? Yo te invito en esta mañana que puedas recibir a Cristo en tu vida. Hazlo Señor de tu vida. Y vas a decir con toda confianza, ni tribulación o angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez me podrá separar del amor de Cristo Jesús. Nada. Acompáñame en oración, por favor, en esta mañana. Acompáñame en oración. Oramos. Padre, qué hermosa promesa, Señor, el saber, el estar seguros, convencidos, Señor, que a los que te aman, aquellos que usted justificó, llamó, Señor, glorificó. Qué promesa tan grande. Que todas las cosas que nos sucedan, adversas, favorables, todo ello, Señor, nos va a ayudar para bien. Rogamos en esta mañana, Señor, que nos des esa seguridad tal como la tuvo Pablo, Señor, de estar seguros y estar convencidos de que todo lo que podamos pasar aquí, Señor, no se compara en nada con aquella gloria
que está pronto a manifestarse, Señor. Ruego en esta mañana, Padre amado, por aquellos amigos, amigas que aún no te conocen. Toca su corazón, permite llegar a sus vidas con el Evangelio, Dios mío. Y amigo, en esta mañana la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese regalo de Dios, Cristo Jesús, hermano, es vida eterna. Yo te invito en esta mañana, amigo, en el nombre de Jesús, que puedas acercarte, que puedas tener cualquier acceso y que puedas conversar con alguno de nosotros quizá. Y te invitamos en esta mañana. Oh precioso Padre, gracias. Aquí están tus hijos, Señor, que gozamos de la vida eterna, que gozamos de aquella glorificación, Señor, que usted ya la dio por dado, ya la ha dado por hecho, Señor. Ayúdenos en nuestro transitar en este mundo. Ayúdenos en nuestro peregrinaje hacia la gloria eterna, Señor. Se lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.